Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo estés viendo esto. Hoy a la redacción de Big One News vino Carlos Loza, ex detenido desaparecido, que viene a dar su testimonio a 50 años de lo que fue la última dictadura militar en la Argentina, de lo que fue haber estado en la ESMA, de las cosas que se vivieron en ese centro clandestino de detención tan famoso y tan renombrado en la Argentina. Carlos, bueno, bienvenido, gracias por venir y contanos, ¿cómo fue ese día que a vos te detuvieron? Bueno, ese fue un jueves 16 de diciembre de 1976. Nosotros estábamos reunidos con dos compañeros más que eran delegados y otro compañero más que era del Comité de Puerto del Partido Comunista. Y bueno, llegaron en hora de la tarde y a las 5 o 6 de la tarde, después que salimos del trabajo. Y bueno, y ahí nos detuvieron, nos golpearon muy poco, un culatazo, alguna patada, pero nos pusieron contra la pared y ahí estuvimos muchísimo tiempo, muchísimas horas, hasta que casi la medianoche nos llevan a la comisaría 30 de Barracas y ahí permanecemos como 2 horas y inmediatamente viene un vehículo y bueno, yo recuerdo que la idea es salir corriendo de alguna manera, pero bueno, uno veía que para el lado que podía correr había patrulleros, o sea que era imposible. Nos tuvieron ahí como 2 horas y a la madrugada, a las 2 o 3 de la mañana nos llevan a los 4 amontonados detrás de un vehículo que parecía ser una ambulancia. Y bueno, nos llevan al sótano, nos siguen interrogando, a pesar de que ellos sabían que estábamos en un local del Partido Comunista, cosa que no tenemos que haber estado, y sabían qué hacíamos, y bueno, nos acusaban de haber participado en la bomba que pusieron el día anterior, el 15 de diciembre, del 76 en el Ministerio de Planeamiento, y nos acusaban de eso, de cualquier cosa, podían acusarnos en nada. Nosotros lo habíamos leído esa mañana en el diario y murieron varios militares, inclusive algunos extranjeros, en ese Ministerio de Planeamiento. Y bueno, lo habitual era, fuimos al sótano, en el sótano nos pusieron en un banco de madera grande, como esos que se utilizan en los vestuarios, y ahí nos pusieron la capucha. No, la capucha ya la traíamos puesta desde la comisaría 30. Nos pusieron las esposas y los grilletes. Y bueno, nos pegaban continuamente en el estómago, en los testículos. A Rodolfo Picheni hicieron un simulacro de fusilamiento. Él estaba sentado al lado mío. Y bueno, Rodolfo se bancó ahí y bueno, nos decían que nos iban a fusilar y bueno, que lo estaban apuntando, le sacan el seguro al arma. Nosotros sentimos el ruido, siempre desde ahí, siempre encapuchado. Y bueno, disparan y dice, bueno, esta vuelta te salvaste porque no tenía bala. O sea, era el simulacro para aterrorizarnos más, crear esa inestabilidad, porque el objetivo de desestabilizarnos completamente era la pérdida de noción del espacio y el tiempo, que son las referencias que uno tiene, dónde estoy y en qué momento estoy. Entonces, uno pierde esas referencias y no tiene anclaje para pararse. Entonces, eso está estudiado, son de la Escuela de las Américas y bueno. La escuela francesa también. La escuela francesa, sí, fue la escuela francesa. Y bueno, sabíamos que de ahí no íbamos a salir con vida. O sea, ¿Creíste eso?
claro, que no había ninguna posibilidad de salir con vida de ahí. ¿Ya se sabía que había desapariciones? Porque ya, digo, estábamos a 6 meses del 24 de marzo. No tanto, no tanto. Sí que había compañeros que habían caído, pero no sabíamos si estaban en cárceles, en comisarías o no, de que iba a suceder eso nunca lo imaginamos. O sea, lo que sí estábamos seguros de que eso era imposible que pasara, no creíamos, no estaba dentro. Lo que estaba era, bueno, los golpes, la tortura, y después a la cárcel, ¿no? El raje del laburo, y esas eran las opciones que uno manejaba cuando estábamos en la comisaría 30, ese poquito tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar de ahora en más? Y uno imaginaba eso, pero después pasó todo lo que ya conocemos, las desapariciones, y bueno, sí, los golpes eran constantes. ¿Eso ya era dentro de la ESMA? Eso ya es en el resto de la ESMA. O sea, nos llevan a la huevera, que es ahí en el sótano, que cuando uno baja las escaleritas ahí estaba la huevera, se le decía así porque tenía los envases de huevos para amortiguar los gritos. Y bueno, ahí nos pegaron con todo hasta que prácticamente quedamos desmayados porque no recordamos más nada. O sea, nos pegaban por todos lados con palos recubiertos en las piernas, en los hombros. Y bueno, sin decir nada, simplemente golpe. La sesión era eso. Y después nos llevaron a lo que se conoce como capucha, que es donde estaban. Ese era el recibimiento. Y después a capucha hasta que se decía lo que iban a hacer con cada uno de nosotros. Y ahí estábamos tirados en colchonetas, primero en el piso, después nos trajeron una colchoneta. Y ahí lo de patear era el estar las 24 horas pendiente de que nos golpearan. Ya fue, sea pateándonos o insultándonos, bueno, siempre de alguna manera la presencia activa. Ahí estaba la mayoría de los compañeros detenidos desaparecidos, estaban los guardias que atendían ahí. Y bueno, ahí nos sacaron la foto, nos volvieron a interrogar sobre lo mismo, sobre si nosotros habíamos participado en el atentado ese. Y bueno, y lo que ellos ya sabían, nosotros éramos militantes, éramos delegados de la Administración General de Puerto, que habíamos conformado, esto es lo más importante, ¿no? Nosotros tuvimos una lucha gremial bastante importante en el 75 cuando fueron las paritarias y teníamos un gremio que no nos representaba, que era la Unión Ferroviaria, nosotros éramos ferroportuaria, y bueno, con muchos delegados jóvenes, fundamentalmente todos, o casi todos, conformamos un cuerpo de delegados de alrededor de 100 compañeros que iba desde Olivos hasta Dock Sud. Entonces todo lo que estaba ahí en la orilla, los puentes, las grúas, los trenes, los talleres, los depósitos, todo eso pertenecía a la Administración General de Puerto. Y habíamos conformado algo que estaba por fuera del estatuto de la Unión Ferroviaria, pero sí que eran la conformación de un espacio de militancia para enfrentar al gobierno de López Rega y Isabel Perón, ¿no? O sea, esto tiene que ver con que el gobierno suspendió el gobierno no iba a autorizar las paritarias, eran las primeras paritarias que se iban a hacer desde que había estado Perón en el gobierno. O sea, en el 73, 74 no hubo paritaria y después de la caída de Perón tampoco. O sea, creo que era la segunda o la tercera. La ley de paritaria es del año 53, así que puede haber sido que hubo paritaria en el 54 o 55, bueno, después no hubo hasta el 75. Y no iban a autorizar aumentos que superen el 38%, ¿no? Y la inflación era de aproximadamente un 130%. Es así que muchos gremios, inclusive la CGT, la burocracia, especialmente la UOM, rechazaron. Otros gremios que eran más adictos aprobaron eso y se armaron, bueno, todo esto que pasó acá.
se desarrollaron aún más las comisiones internas, cuerpos delegados. Y bueno, y esa En el experiencia... marco de lo que fue el Rodrigazo y las huelgas que generó Claro, la primera huelga claro. contra un gobierno peronista, inclusive. Exactamente, claro. Todo esto venía después del operativo Independencia, que fue en febrero, el estado de sitio en noviembre de 74, febrero, el operativo Independencia, y marzo, Villa Constitución, el 20 de marzo, una huelga de 60 días. Con grupo de tareas secuestrando gente. Sí, la invasión que había en Villa Constitución de la policía, la AAA, la CNU, la Gendarmería, la policía de la provincia. Los espacios militantes también, pues fue una huelga que ganó. No sé. No, esa fue... La que termina derrotada. Hubo una, la del 74, que ganaron, Sí. Lograron que se hicieran elecciones, ganaron las elecciones y un día, el 20 de marzo, aterrizaron ahí en Villa Constitución y se llevaron preso a casi toda la militancia, no solo la que estaba dentro de la fábrica, a Sinder, la empresa de Martínez de Oz, y que estaba asociado con Rockefeller, y que fue el hombre fuerte de la dictadura. O sea, el plan para comparar con la actualidad, ¿no? Estoy como... los golpes de Estado no es un capricho militar o militares que se levantaron borrachos o con bronca, no. Fue un plan que venía desde hace muchos años y que se acentuó con la intensidad de la lucha de parte de los trabajadores. Fundamentalmente ahí llegan a la conclusión de que no iban a poder detener ni con la burocracia sindical ni con un gobierno constitucional, porque ya los compañeros, muchísimos, ya venían desde cárceles de fines de los 60 y salieron en el 73 y bueno, se formaban más, al contrario. En las cárceles de diferentes organizaciones debatían entre ellos y bueno, se fue generando una solidaridad. Así que viene este golpe porque tiene los mismos componentes. Aunque parezca mentira, ¿no? Yo siempre lo digo, tengo que ver algunas cosas más, complementarlo. Cuando se da el golpe de Estado del 55, el primero, el 16 de junio de 1955, está liderado por el secretario de Marina, que era era un contraalmirante, Olivieri, se levanta ese 16 de junio y al mediodía, a las 13:40, en la Plaza de Mayo la bombardean y matan alrededor de cerca de 400 personas y son heridos como 1.200. Bueno, esto nunca se habló ni se habla, inclusive ni se habla en la militancia. Lo importante es que esa misma noche el ejército que respaldaba al gobierno constitucional hace rendir, porque no se plegó el ejército, alguna que otra unidad dispersa, pero fundamentalmente no tenían ningún peso. Lo que tenían peso era la aviación naval, que estaba en Punta Indio, aterrizó ahí. Y bueno, lo sorprendente de esto es que se arma un expediente en la justicia militar en defensa de los marinos, salvo los que se habían fugado, los que habían quedado. Y este jefe Olivieri, tenía un secretario y 2 auxiliares. Y el secretario después fue muy conocido, demasiado conocido. Era el almirante Macera, que se hacía llamar Teniente Cero. Y cuando es el golpe del 76, su sobrenombre cambia a Almirante Cero. Y los otros eran Oscar Antonio Montes, que era el jefe de operaciones navales con Macera, el segundo de Macera, y el otro era Horacio Mayorga, otro represor también, capitán, que también actuó dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, uno dice, ¿qué pasó acá? Que este tipo, si ya estaban todos esos expedientes, lógico, duró 3 meses nada más. Y el defensor de Macera era Isaac Rojas. Y toda esa misma gente y otros oficiales, todos ellos van a participar del golpe de Estado del 76,
con graduaciones muy superiores. Y algunos se van a Montevideo. Y pareciera ser que muchos de los del proceso, yo estoy investigando eso, muchos de los que se hacen cargo en el 76 del gobierno, se habían fugado, después de junio se habían marchado al Uruguay, entre ellos Suárez Mason, que era el jefe del primer cuerpo de ejército cuando se da el golpe de Estado. Y bueno, por ahí pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver porque los mismos grupos económicos, en definitiva, el objetivo era incorporar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Y en abril del 56, Argentina, con todo lo que eso implica hasta ahora. Esta misma política, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países deben seguir las normativas del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Perón no las sigue, desarrolla un proyecto de sustitución de importación y desarrolla la industria, y bueno, no queda otro camino que sacarlo del camino y proceder con las políticas del fondo, que son las mismas cuando hay un acuerdo con el fondo, es el ajuste fiscal y todo lo mismo, todo el gasto público y la liberación de los precios, etcétera, etcétera. Entonces tiene una similitud. Pero volvamos a la... Sí, fue un apéndice importantísimo. Esto se puede... No, está bien, está perfecto. Pero como hay... Está perfecto. Gente, como esto es una cuestión también de... Económica y política. No, sí, totalmente político. Ahí lo que acabas de relatar es las razones por las que se ejecutó ese golpe. Para terminar con una resistencia que no quería ese proyecto. Pero, bueno, parte del objetivo de esta entrevista es poder poner blanco sobre negro en esta época donde el gobierno nacional instala abiertamente relatos negacionistas, donde hace circular que pretende liberar a los genocidas para el aniversario del 24 de marzo. Consideramos de Big Bang importante poder contar con crudeza cómo fueron los tratos de los militares hacia los detenidos desaparecidos, como para acallar las voces de algo gran hecho, de toda esta cuestión negacionista instalada durante décadas, con la realidad. Sí. Vos estabas en la ESMA y viste pasar muchos compañeros. Hubo cerca de 4.000, 5.000 desaparecidos que pasaron por la ESMA. Más o menos, porque había compañeros que accedían a El Sueco, Basterra, a las microfilmaciones que se hicieron, y ellos, como estaban casi al final, prácticamente al final de la dictadura, ¿no? Cayeron El Sueco en el 78 y Basterra en el 79, entonces lo utilizaban de mano de obra esclava y ellos llegaron a pasar hasta 5.000, más o menos, son los casos. En este momento hay aproximadamente, con los nuevos casos que tendría que haber, son alrededor de 1.000 los compañeros que denunciaron. Muchos compañeros salieron de ahí y decidieron olvidarse definitivamente, ni juicio, ni declaraciones, ni nada, por el miedo, otros por la presión familiar, etc. Claro, pero el miedo ese, Carlos, venía de lo que habían sufrido. Exactamente. Sí, es un tema, pero vuelvo a esto de Capucha. En Capucha, el día 22 de diciembre, todavía nosotros no teníamos la fecha, pero como yo seguía el fútbol, mis compañeros también, yo era muy futbolero, sabía que la final se iba a jugar el 22 de diciembre. Y nosotros nos detienen el jueves 15, que por ahí estarían jugando los cuartos de final, el fin de semana. Y la final era el 22 de diciembre. Pero no sabíamos, obviamente, no podíamos saber quiénes iban a jugar. Y ahí, esa noche, después nos enteramos que la final fue en la cancha de Racing el día 22 de diciembre, que ganó Boca por 1-0, con un gol de tiro libre de Suñé, y había guardias que comentaban. Entonces ahí paramos nosotros la antena a ver
estábamos casi seguros que ese era el lugar porque lo que más escuchábamos, y lo dicen todos, era la frecuencia de los aviones y el ferrocarril.